las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 481. Sígueme 4. Un lugar cerca de las costas del norte del continente occidental. La región prohibida conocida como el Lago de la Desesperación estaba ubicada aquí. Humano, hace un poco de frío. Definitivamente se sentía como si el verano hubiera terminado y el otoño hubiera llegado cuando Raón aleteó sus alas y sollozó. Kale sacó una manta de su bolsa espacial con una expresión estoica y la envolvió alrededor del cuello de Raón como una bufanda. Choyan observó esto en silencio y Kale se encogió ante su mirada antes de empezar a hablar. ¿Quieres una también? No. Choyan negó con la cabeza. Raón se rió en voz baja mientras los observaba. Raón podía usar magia de gestión de temperatura, pero le gustaba más que Kale lo envolviera así. ¡Humano débil! Necesito usar magia de gestión de temperatura en ti. Por supuesto, Raón le había puesto magia de gestión de temperatura al débil Kale. Luego, Choyan asintió con la cabeza y miró a su alrededor. ¿Qué? Esto hizo sentir molesto a Kale, pero lo dejó ir una vez que el hechizo lo calentó. Luego miró hacia el lago con un gran remolino en él. La tormenta de nieve que rugía encima del lago helado parecía bastante aterradora. Fue en ese momento. ¿Hace calor? La espalda de Kale se sentía caliente por alguna razón. Había sentido que su espalda estaba fría, pero nunca caliente. ¡Humano! Kale vio cómo las patas delanteras de Raón lo empujaban a un lado en ese momento. Luego sintió que su cuerpo casi volaba hacia un lado por la fuerza de esas patas. ¡Plop! Cayó en la nieve. ¡Hijo de! En el momento en que Kale iba a fruncir el ceño. ¡Fuego! Kale miró hacia donde había estado parado después de oír el grito de Raón. Había una bola de fuego aleatoria flotando allí. Sin embargo, la tenue bola de fuego ardía salvajemente. No es de extrañar que mi espalda se sintiera caliente. Kale comprobó si su espalda estaba quemada antes de meter las manos en el bolsillo interior de su atuendo. Choyan, que estaba observando, comenzó a fruncir el ceño y sacó su espada. Era una bola de fuego aleatoria que apareció repentinamente en este lugar que podía considerarse el más frío del continente occidental. Era naturalmente sospechoso, y tenía que ser aún más cauteloso con ella, ya que esa bola de fuego había aparecido repentinamente detrás de la espalda de Kale. Esa bola de fuego siguió moviéndose hacia Kale. ¡Mierda! ¡Oh! Un aura negra comenzó a elevarse de la espada de Choyan. Choi-Han, te voy a contar algo. Te lo diré porque todo el mundo necesita saberlo en algún momento. Raón se había acercado a Choyan antes de que llegaran allí, mientras decía que le contaría algo primero. Mamá y el humano me dijeron que hiciera lo que quisiera. Te lo contaré porque también conozco un secreto tuyo. Luego había oído la historia del semidragón, Serit y Raón. Lo había llenado de ira hacia la estrella blanca. Nunca había odiado a nadie y quería destruir a alguien como este antes. Todo lo que había hecho la estrella blanca, empezando por la aldea Harris, llenó de ira a Choyan. De todos modos, así es como funciona. Raón intentó hablar lo más felizmente posible antes de volar mientras decía que tenía que contárselo también a Beacrox, On y Locke antes de que se teletransportaran. Una vez que Raón hubo terminado de contárselo a todo el mundo, Choyan, Raón y Kale habían llegado allí. On. El aura negra brillante apuntaba hacia la bola de fuego. Choyan estaba extremadamente sensible en ese momento. No dejaría solo a nadie o a nada que intentara hacer daño a su familia. La bola de fuego se sacudió como si estuviera sorprendida por el aura negra, pero siguió moviéndose hacia Kale. Choyan levantó su espada y el aura brillante parecía preparada para cortar la bola de fuego por la mitad. Choi-Han. Sin embargo, tuvo que detener su movimiento. El látigo de la parte superior dorada. Kale tenía eso en su mano mientras comenzaba a hablar. Choi-Han, este es un elemental. Un elemental. ¿Elemental? Kale asintió con la cabeza a la pregunta de Choyan mientras oía la voz urgente del elemental del viento en su oído. Caos. Destrucción. Paz. El elemental del viento, que siempre decía cosas extrañas como esas, estaba gritando con urgencia. Este es el elemental del fuego bebé. Detén a Choyan. No puede destruirlos. Caos. Destrucción. Absolutamente no. Kale recordó al elemental del fuego que conoció hace un año,
pero del que se había olvidado hasta que el elemental del viento lo mencionó la última vez. Tenía poco más de un año. Debió de estar desesperado. Se materializó después de verte. Paz. Paz. Choyan, guarda la espada. Paz. Kale recordó cómo este elemental del viento que siempre gritaba cosas como caos, destrucción y paz había dicho que prácticamente había criado a este elemental del fuego. Choi-han, guarda la espada. Está de nuestro lado. Entiendo. La bola de fuego temblorosa voló rápidamente hacia Kale una vez que Choyan bajó su espada. Entonces flotó alrededor de Kale. Kale sonrió a esta calidez que se sentía como si estuviera usando una almohadilla térmica. Buen trabajo. Paz, Kale. ¿Qué? Es muy difícil para un elemental del fuego materializarse por sí solo con este frío. Realmente es un elemental del fuego fuerte que llevará adelante la voluntad de la destrucción. La cara de Kale se contorsionó de forma extraña en un ceño fruncido. El elemental del fuego que se acercó a él se hizo un poco más grande y comenzó a arder salvajemente. Al ver ese fuego, Kale pensó en el elemental que estaba conectado con el elemental del fuego. Dijo que hay una persona con la que quiere hacer un contrato, ¿verdad? Esa persona era Sally, el nieto del posadero del pueblo cercano donde Kale se había alojado la última vez. Era lo suficientemente talentoso como para ver al elemental del fuego que había querido acompañar a Kale la última vez. Kale recordó lo que había dicho el elemental del viento sobre la relación de este elemental del fuego con Sally. El humano con el que quiero hacer un contrato sigue ignorándome. Me trata como a una bola de pelo. Soy un fuego grandioso y poderoso. Ayúdame a hacer un contrato con él. Quiero crear mares de fuego por todas partes. Caos, desesperación, destrucción de la oscuridad. Debemos destruirla a toda costa. Eso era lo que supuestamente había dicho el elemental del fuego. Además, El árbol del mundo Nim dijo que tengo una gran posibilidad de quemar el lago y que vuelva cuando sea adulto. No puedo ir. Tengo una casa en la que me quedo. Es la casa del contratista. El contratista sigue teniendo pesadillas. había dicho esas cosas también. La expresión de Kale se volvió extraña. El elemental del viento comenzó a hablar de nuevo en ese momento. El elemental del fuego tiene algo que decir. Yo transmitiré su mensaje. El elemental del viento transmitió el mensaje porque Kale no podía oír la voz de este tembloroso elemental del fuego. Anhelo el rayo de fuego y un mar de fuego. Dominio del mar de fuego completado. Crea un mar de fuego para la oscuridad y el caos. Soy un fuego grandioso y poderoso capaz de destrucción. Respeto mucho a Raon Miru. Respeto mucho al fuego de la destrucción, mi modelo a seguir. Amor. Kale suspiró ante las palabras de este elemental del fuego que no habían cambiado desde la última vez y comenzó a pensar. Dijo que cree que puede destruir el atributo de oscuridad de Torth, ¿verdad? A diferencia de los demás elementales del fuego, este dijo que era capaz de destruir el atributo de oscuridad del rey León Dorp. Sería de gran ayuda. Kale solo podía ver un fuego materializado, pero esa bola de pelo roja vagaba alrededor de Kale, que estaba sumido en sus pensamientos. Fue en ese momento. Ah, Kale aplaudió como si de repente recordara algo. Kale comenzó a hablar mientras Raon y Choyan, que lo observaban en silencio, reaccionaban a su aplauso. elemental del fuego. Pensé que no podías venir aquí. El elemental del fuego lo había dicho la última vez. El árbol del mundo Nim dijo que tengo una gran posibilidad de quemar el lago y que vuelva cuando sea adulto. No puedo ir. Pero ese elemental de fuego estaba en el lago ahora mismo. ¿Estaba bien? Ejem, está bien mientras no lo atrapen. Caos, destrucción, fingiendo ignorancia. La bola de fuego se sacudió junto con la voz nerviosa del elemental de viento. Fue en ese momento. Mi Dios. El lago de la desesperación. Alguien parecía gritar desde el lago cubierto de una tormenta de nieve. Era una voz extrañamente familiar. Ah. No. El grito se acercaba lentamente. Kale se giró hacia la dirección del ruido. En la superficie del lago congelado. Había alguien corriendo hacia ellos desde el lugar cubierto por la tormenta de nieve. ¡Oh! Raon, que se dio cuenta de quién era,
Batió sus alas como si estuviera feliz de ver a la persona. Kale se puso de pie, ya que se había estado sentando después de caer al suelo antes. Cho-yan, que caminó junto a él, también sonreía suavemente. Sacerdotisa Elfa, mucho tiempo sin verte. Raón saludó alegremente a la persona que corría hacia ellos. La persona que corría rápidamente era Adite, la sacerdotisa elfa. Kale intentó saludar alegremente a la elfa que corría rápidamente hacia ellos mientras llevaba la misma túnica holgada de sacerdotisa de la última vez. Oh, ¿cómo? Sin embargo, Adite parecía querer llorar. Kale se encogió al ver su rostro pálido. Tasa y algunos elfos oscuros estaban detrás de ella, pero no pudo saludarlos. Era por culpa de Adite. Mar de fuego. Adite dijo eso antes de detenerse repentinamente y mantener la distancia de Kale mientras rebuscaba en su manga. Clank, clank. Kale escuchó el sonido de las monedas chocando antes de que la joven sacerdotisa sacara un puñado de monedas. Luego, casi corrió hacia Kale y comenzó a hablar. Ah, aquí tienes el dinero. Por favor, no el mar de fuego. Sus pupilas temblaban de ansiedad. Kale miró a Adite en silencio antes de mirar a su lado. Su lado se sentía caliente. La bola de fuego flotaba allí. Kale volvió a mirar por encima del hombro de la sacerdotisa elfa Adite para ver a los demás acercándose a él. Tasa y los elfos oscuros miraban a Kale con miradas extrañas. Esto era especialmente cierto en el caso de Tasa, que tenía una mirada que parecía preguntar qué hizo o qué tipo de estafa hizo esta vez. Los otros elfos oscuros simplemente parecían confundidos. Kale los miró a todos antes de empezar a hablar con la sacerdotisa elfa. Es un elemental. Fue una profunda exhalación. Adite miró hacia atrás y hacia adelante entre Kale y la bola de fuego junto a Kale antes de meter lentamente sus monedas de nuevo en su manga. Qué impactante. Pero parece que no necesito vaciar mi fondo de emergencia. Adite, que murmuraba, miró hacia la bola de fuego. Se había precipitado aquí sin pensar en nada después de ver fuego al lado de Kale. Adite observó tranquilamente la bola de fuego ahora que se había calmado un poco después de saber que era un elemental. La bola de fuego se movió en ese momento y Kale escuchó la voz del elemental de viento. El bebé elemental de fuego dice: El árbol del mundo Nim me dijo que no viniera aquí, pero tenía que reunirme con Kale en Ituzenim debido a un problema con mi contratista. Adite Nim, le pido que comprenda. ¿Qué? ¿También puede hablar con normalidad? El nivel de confianza de Kale en el elemental de fuego y el elemental de viento cayó drásticamente. Sin embargo, Adite comenzó a hablar. El joven maestro Nim necesita reunirse con el árbol del mundo Nim. Puedes charlar con él más tarde. El fuego flotante se volvió lentamente débil y desapareció. El lado cálido de Kale volvió a la normalidad también. El elemental de fuego me dijo que te hiciera saber que esperaría hasta que salgas del lago. Caos, desesperación, destruye la estrella blanca. Kale asintió con la cabeza ante los comentarios del elemental de viento y comenzó a hablar con Adite. ¿Puedo reunirme con el árbol del mundo Nim de inmediato? Ha estado esperando un rato. Adite sonrió suavemente y los guió hacia el árbol del mundo. Ha pasado tanto tiempo. Kale extendió la mano hacia el árbol del mundo, a quien no había visto en mucho tiempo, como mencionó Raón. Este árbol, que seguía pareciendo un árbol normal, al menos parecía tener más vitalidad que antes. Las ramas y las hojas parecían más sanas que la última vez. SHHH. Kale cerró los ojos y su palma tocó la superficie rugosa del árbol. Ha pasado un tiempo. Kale comenzó a hablar en el momento en que escuchó la voz del árbol del mundo. Parece que sí. El árbol del mundo había sacrificado 3 de sus ramas para contarle a Kale 3 cosas la última vez. Encuentra a los padres de Raón. Encuentra el agua del juicio. Hay alguien más que ha reunido múltiples poderes antiguos. La información que le dio la última vez había sido bastante útil ahora que lo pensaba. Tengo muchas preguntas que hacerte. Soy yo quien tiene muchas preguntas que hacerte. Parece que tendremos que charlar durante mucho tiempo. SHHH. Las hojas de los árboles que rodeaban al árbol del mundo comenzaron a sacudirse. Parecía como si el árbol del mundo se riera y asintiera con la cabeza ante la declaración de Kale. ¡Ah!
Kale hizo la pregunta que le surgió en la mente antes de que comenzaran su seria conversación. Era algo que no podía averiguar a través de las memorias de Lord Sharero Choi Jung-un. ¿Existe un poder antiguo relacionado con el tiempo? La estrella blanca había logrado descubrir las identidades de Kale y Choyan, así como el momento en que el árbol en el área subterránea murió. Estaba preguntando sobre ese poder. No sé sobre ese poder antiguo, pero sí conozco varios poderes relacionados con el tiempo. La ceja de Kale se movió. Había una posibilidad de que pudiera descubrir la identidad del poder de la estrella blanca. Fue en ese momento. ¿Tú no tienes uno también? Disculpa. Kale se encogió. Luego agarró el área del pecho de su camisa con la otra mano. Ese reloj en tu bolsillo interno. Puedo oír el tiempo moviéndose en él ahora mismo. El reloj del dios de la muerte. Era la carta diciéndole a Kale que decidiera si volvía o se quedaba aquí. Ese reloj seguía contando silenciosamente. Algo que nadie había descubierto se reveló ahora. Humano, ¿qué está pasando? ¿Te duele el corazón? Oyó la voz de Raón mientras el árbol del mundo seguía hablando. La muerte es un regalo para el dios de la muerte. El árbol del mundo había descubierto instantáneamente que esta carta era del dios de la muerte. El dios de la muerte es alguien que tiene experiencia en hacer tratos. El voto de muerte es algo que solo beneficia al dios de la muerte. ¿Solo beneficia al dios de la muerte? Kale se acercó al árbol del mundo. Empujó su mano con más fuerza contra el árbol mientras colocaba su oído en el tronco. Oyó una voz en su mente. ¿No es obvio? Es beneficioso para el dios de la muerte, porque cualquiera que vaya en contra del voto sufrirá dolor, será maldecido o morirá. ¿Acaso un dios dejaría que la gente tomara prestado su poder de forma gratuita? El árbol del mundo se rió como si le preguntara por qué Kale hacía una pregunta tan obvia. El dios de la muerte aprecia a los héroes, pero está dispuesto a sacrificar a unos pocos para salvar a las masas. Kale de repente sintió escalofríos. Parece que esta vez eres tú. El árbol del mundo seguía riendo. Pura vida, gente de Costa Rica. Gracias por el apoyo. Son unos ticos de corazón. Capítulo 482, Sígueme 5. ¿Esta vez soy yo? Kale empezó a fruncir el ceño. Humano, ¿qué pasa? Oyó la voz de Raón a su lado, pero no pudo prestarle atención. El árbol del mundo había dicho que el dios de la muerte apreciaba a los héroes pero estaba dispuesto a sacrificar a unos pocos para salvar a las masas. Luego dijo que esta vez era Kale. Por eso Kale preguntó en un tono ligeramente más bajo. ¿Estás diciendo que el dios de la muerte me está apuntando a mí? Pudo oír a Adite jadear. Raón jadeó antes de empezar a hablar rápidamente. Humano, dijo que el dios de la muerte quiere meterse contigo. No le dejaré salir con la suya. Lo destruiré todo. En este lugar con el árbol del mundo. Aunque Taza y los demás elfos oscuros no obtuvieron el permiso del árbol del mundo para entrar. Choyan, que vino con Kale y Raón, empezó a hablar lentamente. Soy alguien que ya no tiene miedo a nada. Kale se encogió al escuchar la declaración calmada pero extremadamente viciosa de Choyan, sin embargo, dejó de prestarles atención al oír la voz del árbol del mundo. Kale seguía con los ojos cerrados mientras escuchaba al árbol del mundo. Por eso no vio la mirada viciosa en la cara de Choyan ni la mirada ardiente en los ojos de Raón. Adite, que los observaba, tragó saliva y juntó las manos. Kale, que tenía los ojos cerrados, empezó a oír a alguien reír en ese momento. Ja 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 ja. El árbol del mundo empezó a hablar como si Kale fuera un niño pequeño. ¿No te lo dije? El dios de la muerte es alguien que tiene experiencia en hacer tratos. Estoy diciendo que tú eres la persona con la que está tratando de hacer un trato esta vez. Kale dejó escapar un suspiro de alivio. Pensé que quería decir que yo era el que iba a ser sacrificado para salvar a los muchos. Su expresión se relajó al pensar que se había sorprendido sin razón. Por supuesto, podrías morir si el trato sale mal. ¿Qué? ¿Está este árbol del mundo intentando jugar con mi mente? Kale empezó a fruncir el ceño. El árbol del mundo no le importó y siguió hablando. El poder del dios de la muerte dentro de tu bolsillo debería ser un medio para hacer un trato con él. No es un trato.
La carta del dios de la muerte en el bolsillo de Kale decía que era una oportunidad para una decisión. La oportunidad de decidir si vivir aquí o volver. El dios de la muerte lo había hecho parecer buena voluntad más que un trato. Un trato es algo en lo que ambas partes intercambian cosas. Sin embargo, el dios de la muerte le había dicho a Kale que decidiera sin decir que iba a tomar algo de Kale. Kale siguió pensando. Oyó de nuevo la voz del árbol del mundo. Kale Genituse, no te fíes completamente del dios de la muerte. Incluso en el pasado, el dios de la muerte, UGH. ¡Boom! Kale sintió que el árbol empezaba a temblar violentamente. ¿Qué? Casi abre los ojos conmocionado. No abras los ojos. Sin embargo, los mantuvo firmemente cerrados después de oír el grito del árbol del mundo. Árbol del mundo Nim, tu rama. Kale oyó el grito de Adite, parecido a un grito, antes de oír un sordo boom. Basándose en lo que Adite acababa de decir, supuso que una rama se había caído como la última vez. Me están castigando así porque estaba tratando de decir algo que no debía. El árbol del mundo murmuró para sí misma con amargura. El árbol del mundo podía ver el flujo del mundo. Sin embargo, había cosas que no debía discutir, y dijo que una parte del flujo durante la oscuridad en la antigüedad no era visible. De todos modos, no puedo contarte sobre el pasado, pero, Kale, nada en el mundo es gratis. Tampoco hay coincidencias. Kale se aseguró de recordar las palabras del árbol del mundo. El cumpleaños de Kim Rok-soo. El tiempo que se estaba acabando lentamente hacia ese día. La oportunidad del dios de la muerte se acercaba. Sin embargo, esa no era una oportunidad. Podría ser un trato. Kale grabó la palabra, trato, en su mente. Una sonrisa extraña apareció en su rostro al mismo tiempo. Supongo que eso significa que él quiere algo de mí. El dios de la muerte quería algo de él. ¿No sería esa la razón por la que quería hacer un trato? Vale la pena intentarlo. Kale no planeaba moverse de acuerdo con la voluntad del dios de la muerte en absoluto. Ah, y para decirte una cosa más, MM. El árbol del mundo dudó antes de continuar hablando en un tono brillante. Esto no debería ser algo que me haga perder una rama. Eso tiene sentido, ya que mucha gente debería saberlo. El tono brillante pronto se volvió serio. Los dioses no pueden interferir con los acontecimientos del mundo. No pueden cambiar ni modificar el destino con el que las personas nacieron. Sin embargo, existen métodos para que ellos hagan esas modificaciones. ¿Cuáles son esos métodos? Es diferente por Dios. Y no es algo que pueda decirte aunque lo supiera. Podrían destruir todas mis ramas por algo así. Ya veo. Pero puedo decirte algo al respecto. Kale concentró toda su atención en el árbol del mundo. Los dioses plantan ojos para que observen el mundo. ¿Qué podrían ser esos ojos? Kale de repente pensó en el santo Jack y la sacerdotisa excomulgada Kage. Eran personas que servían a diferentes dioses. ¿Eran los ojos de los dioses? Los ojos del dios de la muerte también están en tu cuerpo. Es similar a un dispositivo de rastreo de ubicación. ¿Estás diciendo que un dios se metió con mi cuerpo? Kale preguntó inconscientemente conmocionado. Ese comentario también sorprendió a Choyan y Raon y los hizo volverse más viciosos, pero Kale no tenía forma de saberlo. No puedo decirte nada más al respecto. Pero estoy seguro de que un tipo inteligente como tú puede resolverlo. Por cierto, no es ese reloj. ¿Entonces la carta del dios de la muerte? Entonces, ¿dónde más podrían estar los ojos del dios? Ella dijo que era un dispositivo de rastreo de ubicación, así que debe significar que el dios de la muerte puede decir dónde estoy en cualquier momento. Kale comenzó a pensar en los últimos 2 años y algo más. Las imágenes del pasado pasaron rápidamente como en una película. Kale lo encontró. Encontró lo que podrían ser los ojos del dios de la muerte. Hubo 2 ocasiones en las que el aura del dios de la muerte había entrado en su cuerpo. Esa fue la cosa que hizo famoso al dios de la muerte y su templo, así como la razón por la que muchas personas visitaban el templo. El voto. El voto de muerte. Muchas personas buscaban sacerdotes del dios de la muerte para hacer votos de muerte para solidificar su confianza mutua.
Kale había hecho un voto de muerte con la sacerdotisa loca Kage y Taylor. Luego, más tarde, hizo un voto con Choyan en un templo del dios de la muerte. ¿El dios de la muerte sabía mi ubicación desde entonces? Kale sintió escalofríos. ¿Es el voto? No puedo responder. Era una respuesta cuidadosa a una pregunta cuidadosa. Sin embargo, eso fue suficiente. Ella habría respondido que no eran los ojos si ese fuera el caso. Ella respondió que no podía responder porque él tenía razón. La voz y el comportamiento del árbol del mundo fueron suficientes para que él lo supiera. Kale decidió que necesitaba reunirse con la sacerdotisa Kage una vez que regresara al reino de Rohan. Pensó que debería reunirse con ella antes de noviembre. Algo es sospechoso. Era sospechoso cuanto más lo pensaba. ¿Por qué el dios de la muerte trajo a Choi Jung-un y Choyan a este mundo? Tenía una buena idea de la razón, pero necesitaba averiguarlo con seguridad. Gracias, ha sido extremadamente útil. Kale le agradeció al árbol del mundo una vez que organizó algunos de sus pensamientos. Olvídate de la estrella blanca, lo habrían golpeado en la espalda por el dios de la muerte si no hubiera tenido esta conversación con el árbol del mundo. ¿Por qué las cosas siguen apareciendo así en estos días? El mundo demoníaco era una cosa y ahora el dios de la muerte. Había tantos problemas. No fue nada. Por cierto, Alberu Crossman estaba destinado a existir en el reino de Rohan. ¿Disculpa? ¿Por qué estaba hablando de repente sobre el príncipe heredero? No puedo decirte nada más al respecto. Ya veo. De todos modos, gracias por tu ayuda. Kale, ¿crees que solo te ayudaré? ¿Ahora de qué está hablando? El árbol del mundo susurró mientras Kale comenzaba a fruncir el ceño ligeramente. Necesito tu ayuda. ¿El árbol del mundo necesitaba su ayuda? Kale debatió por un momento antes de decidir escucharla. ¿Qué es? ¿Recuerdas las montañas de los 10 dedos? Las montañas de los 10 dedos. Esa era una cordillera con 10 picos en la región noroeste del reino Rohan, el lugar donde Kale ganó el fuego de la destrucción y la ubicación de la aldea elfa del sanador elfo Pendrick. Sí, señora, lo recuerdo. ¿Recuerda también lo que pasó allí? Kale recordó sus recuerdos del pasado. Instantáneamente trajo un momento a la mente. Justo después de que lucharan por primera vez contra el semidios dragón en el reino Caro. El dragón antiguo Eroaben lo había estado buscando mientras decía que su guarida había sido destruida. Kale recordó la conversación que tuvo con Eroaben a través del dispositivo de comunicación por video antes de que Eroaben apareciera. Conoces las montañas de los 10 dedos, ¿verdad? El lugar con la aldea elfa. Sí, lo hago. Protegiste su rama del árbol del mundo. ¿Sí? Eso fue robado hace unos días. Kale y su grupo habían luchado contra el mago Lanza y el domador, y su victoria pudo proteger la rama del árbol del mundo de Arn. Sin embargo, fue robada más tarde. Una vez que una aldea elfa pierde su rama del árbol del mundo, la aldea elfa que está oculta por un hechizo de ilusión será revelada y la aldea hecha de árboles será destruida. Fui a la aldea elfa por eso, y mi guarida fue destruida cuando regresé. Jaja, creen que pueden hacer lo que quieran porque no me queda más de un año. ¿Fue hecho por Arm? La aldea elfa fue definitivamente Arm, pero no puedo estar seguro sobre mi guarida. Kale pensó hasta ese punto y dejó de recuperar registros. Lo que había pasado en la aldea elfa de las montañas de los 10 dedos. Eso hablaba de Arm tomando la rama del árbol del mundo. ¿Descubrí por qué Armán estaba apuntando a las ramas del mundo? ¿Descubrí por qué Armán estaba apuntando a las ramas del árbol del mundo? La voz del árbol del mundo sonaba enojada. Esos bastardos están tratando de crear un nuevo árbol del mundo. El árbol del mundo. El árbol del mundo de este mundo no era algo que necesitara ser protegido a toda costa como en la mayoría de las novelas de fantasía. Era solo algo que repetía la vida y la muerte en una ubicación determinada durante mucho tiempo y se convirtió en el pilar para que los elementales de la naturaleza vivieran pacíficamente. Lo mismo ocurrió con los elfos. Además, ella ganó el poder de investigar el flujo del mundo después de vivir tanto tiempo, y debido a eso, podía mirar hacia el pasado y el futuro. Esto solo la hace increíble.
El árbol del mundo era increíble y sus poderes eran inmensos. También era importante para los elfos y los elementales. ¿Quieren crear un nuevo árbol del mundo? El árbol del mundo continuó hablando. Parece que robaron mi rama para realizar experimentos para crear un nuevo árbol del mundo. No sé sus razones para intentar hacer tal cosa, pero he sentido algo que me obstaculiza cada vez que investigo el flujo del mundo en estos días. No era algo como la oscuridad de los tiempos antiguos que había obstaculizado su visión. Era un poder como el mío. Sin embargo, no tenía una conciencia como la mía, y estaba siendo controlado. Kale ya no pudo contenerse y preguntó. ¿Es posible crear un nuevo árbol del mundo? ¿Cómo iba a saberlo? Disculpe. Kale se quedó sin palabras después de escuchar la pregunta del árbol del mundo. Sin embargo, el árbol del mundo estaba extremadamente enojado, tanto que ni siquiera podía descansar correctamente. De todos modos, pude localizar de dónde se originó este poder similar para obstaculizarme. ¿Dónde está? Kale sintió que alguien caminaba hacia él en ese momento. CHHH. Escuchó a esa persona abrir algo. Abre tus ojos. Kale quitó su mano del árbol del mundo y abrió los ojos. Adite estaba parada a su lado con un mapa abierto. Estaba señalando un lugar. Está aquí. ¡Ja! Kale dejó escapar un jadeo. El lugar que Adite estaba señalando. Ese era el reino Molden del continente oriental. El árbol del mundo Nim dice que aquí es donde se está creando el falso árbol del mundo. Estaba apuntando exactamente a la capital del reino Molden. La región central del reino Molden. Ahí era donde vivía la iluminista Elisne la primera, la monarca del reino Molden. Kale comenzó a hablar. Supongo que la iluminista está cultivando el árbol del mundo. Kale giró la cabeza. La iluminista. Kale pudo ver a Choyan concentrándose en el mapa después de escuchar esa palabra. Choyan se vio obligado a aliviar su terrible pasado y casi fue controlado por la iluminista. Kale lentamente se apartó de Choyan, cuya mirada se estaba volviendo aún más viciosa. Adite compartió la voluntad del árbol del mundo en ese momento. Por favor, destruye el nuevo árbol del mundo. El árbol del mundo Nim y nuestra aldea elfa usarán todo lo que tengamos para apoyarte. ¿Todo? Kale preguntó sin pensarlo y Adite lentamente sacó una bolsa de su manga. En cuanto al dinero, esto es todo lo que tenemos en la aldea. Hemos juntado cada moneda que tenemos. Era una bolsa de dinero. Los elfos a quienes no les importa el dinero o las cosas materiales habían buscado en toda la aldea por primera vez para reunir cualquier cosa que pudiera tener valor. Es algo que preparé porque conozco bien a Kalenim. Además, cualquier suministro que pueda necesitar o tropas para la batalla. Nuestra aldea y los elfos de los continentes occidental y oriental ayudarán. Todos los elfos estaban listos y esperando para ayudar con este problema relacionado con el árbol del mundo. Adite sonaba orgullosa de sí misma al decir eso, y Kale tomó la bolsa de dinero por ahora. No había razón para rechazar algo así. Agarró la pesada bolsa de dinero con entusiasmo y la abrazó mientras preguntaba. Pero si todos los elfos pueden ayudar, ¿es necesario que yo ayude? Siento que los elfos de los dos continentes deberían poder encargarse de la mayoría de las cosas. Kale pudo ver la expresión seria de Adite mientras le preguntaba confundido. Verás. Ella comenzó a hablar con voz entrecortada, con una expresión triste. Ya fracasamos una vez. ¿Fracasaron? ¡Ey, Adite! Ni siquiera yo, el gran y poderoso dragón, sabía de ello. ¿En serio? Como había mencionado Raón, era la primera vez que Kale escuchaba acerca de esto. Capítulo 483, Sígueme 6. A Kale le sorprendió que los elfos ya hubieran intentado destruir el falso árbol del mundo una vez. Nunca lo imaginé. Jamás había pensado que algo así pudiera suceder sin su conocimiento. Adite pareció anticipar su pensamiento y comenzó a hablar rápidamente. Young Master Nim, después de que nos pediste que visitáramos la aldea. Pero se interrumpió a los pocos segundos. Kale, quien entendió el motivo, comenzó a hablar. Llegué un poco tarde. Kale había estado ocupado y no pudo visitar inmediatamente el árbol del mundo cuando le había pedido que fuera. Sí, señor. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados, así que intentamos derribarlo, ya que éramos muchos elfos.
Los elfos eran enemigos difíciles ya que eran fuertes y podían manejar elementales. Además, en cada aldea élfica había un elfo guardián que formaban milicias para proteger la aldea. El reino de Molden. Su tarea era infiltrarse en uno de los reinos más poderosos del continente oriental, pero no debería haber sido muy difícil. Al menos, eso fue lo que pensaron los elfos. Logramos acercarnos a esa área, siguiendo las instrucciones que nos dio el árbol del mundo Nim. ¿Dónde está esa área? El palacio de la capital del reino de Molden. ¿Y fracasaron? Sí, señor. Adite apretó con algo más de fuerza el mapa. Kale se sobresaltó ante el gesto agresivo y Adite continuó hablando, recordando el pasado. El falso árbol del mundo. No pudimos acercarnos al lugar donde se estaba creando el nuevo árbol del mundo. ¿Por qué? Fuimos detenidos por un líquido de mana muerto. El líquido de mana muerto existía alrededor del nuevo árbol del mundo para que los elfos no pudieran entrar. Como sabes, los elfos son extremadamente débiles contra el mana muerto. Kale asintió con la cabeza. Ese era el motivo por el que los elfos casi fueron derrotados por Arm en las montañas de 10 dedos. Los elfos habrían perdido contra el domador y el mana muerto que extendía con sus animales controlados si Kale y su grupo no hubieran aparecido. Kale abrió la boca para hablar. Necesitan mi ayuda por el mana muerto. Así es. Young Master Nim, usted tuvo un papel muy importante en las montañas de 10 dedos, y además, tiene a la señorita Necromancer a su lado. Adite miró más allá del lugar donde se encontraba el árbol del mundo. También he escuchado que eres cercano a los elfos oscuros. Elfos y elfos oscuros no se llevaban bien. Era porque los elfos oscuros necesitaban la debilidad de los elfos. Por supuesto, planeamos recompensar a la señorita Necromancer y a los elfos oscuros lo más posible, así como a sus otros miembros del grupo. Kale miró a Adite con asombro. Los elfos no eran del tipo que pedía ayuda así. Especialmente a razas como los nigromantes y los elfos oscuros que estaban relacionados con el mana muerto. Es así de importante para ellos. El árbol del mundo y los elementales. Esas dos cosas eran extremadamente importantes para los elfos. El árbol del mundo les daba un hogar y los elementales que vivían en paz gracias a él eran amigos cercanos de los elfos y una fuente de su fuerza. SHHH. Kale pudo ver cómo las hojas de los árboles alrededor del árbol del mundo comenzaban a moverse. No podía hablar con el árbol del mundo porque había retirado su mano, pero parecía estar pidiendo ayuda. Es algo que debo hacer de todos modos si está relacionado con la estrella blanca. Además, esto sucedía en el reino de Molden, gobernado por el ilusionista. Choyan, quien miraba con ira el mapa desde una esquina, tenía una deuda pendiente con el ilusionista. Empezó a hablar con Adite, quien le miraba con una mirada desesperada. Tendré que preguntar a los elfos oscuros y al nigromante qué es lo que desean hacer. Por mi parte, les ayudaré. Young Master Nim. Adite miró a Kale con admiración. Yo también ayudaré a Adite. Yo también prestaré mi ayuda. Raón respondió entusiasmado, mientras que Choyan lo hizo con rudeza, y la expresión de Adite se iluminó aún más a medida que agradecía a Raón y Choyan. Kale metió rápidamente el bolso del dinero en su bolsillo espacial mientras ella lo hacía. Adite miró de nuevo a Kale y comenzó a hablar. El árbol del mundo Nim dice que hay algo que te quiere decir de nuevo. ¿De veras? Kale cerró los ojos y puso su mano sobre el árbol otra vez. Te agradezco que hayas escuchado mi petición. Dudé en pedirte ayuda a ti, pero el cuerpo de ese niño no está en condiciones normales en este momento. Kale frunció el ceño de nuevo. El estado de Eruaben no era normal. En ese momento, no le quedaba mucho tiempo de vida. Cuanto más pensaba en ello, más amarga se le hacía la boca. Querías resolver este problema lo antes posible, pero no era fácil porque los deseos de Eruaben eran importantes. Y respecto a la fruta que Eruaben mencionó. La fruta que Eruaben le había pedido a la árbol del mundo que le entregara a Raón. La árbol del mundo no había podido dar ningún fruto porque había perdido ramas al proporcionar información a Kale en su última reunión. Te dije que te la daría después del verano, ¿no? Acaba de terminar el verano. Sí, eso es cierto. La árbol del mundo continuó con una voz benigna. Afortunadamente, pude crear una fruta. La dejé con Adite. Llévala contigo, le será beneficiosa a ese joven dragón.
Kale retiró su mano del árbol del mundo poco a poco y abrió los ojos. Adite se encontraba otra vez frente a él, pero en lugar del mapa había una caja. ¿Es esta? Sí, señor, está dentro. Era una caja de oro envuelta en una bolsa blanca. Humano, ¿qué es eso? Raón se acercó a ellos con curiosidad, pero Eroaben había dicho algo a Kale. No se lo cuentes al pequeño. Kale Genituse. Esto es algo que solo tú debes saber. El dragón antiguo le había dicho que no le contara a Raón y que la guardara. Kale tomó la caja con cuidado y la guardó en su bolsa espacial. Raón inclinó la cabeza y comenzó a hablar. Humano, ¿aún tienes espacio en tu bolsa espacial? Te puedo dar una de las mías si necesitas más. Solo tengo que sacar algunas tortas de manzana. Tortas de manzana. Esas palabras hicieron que Kale se tensionara antes de sacudir la cabeza. Todavía tenía mucho espacio en su bolsa espacial. Listo. Adite entregó a Kale el mapa del continente oriental y sonrió suavemente. Kale la miró y comenzó a hablar. Tengo algo que atender primero, así que volveré en 3 días. Lo entiendo. Te haré saber las cosas que necesito a través del dispositivo de comunicación por video antes de volver, ¿de acuerdo? Tendremos todo preparado. De acuerdo. Entonces te guiaré afuera. SHHH. Las hojas del árbol del mundo y de los árboles cercanos comenzaron a moverse, a pesar de que no había viento. Era como si estuvieran despidiéndose de Kale. Este se inclinó ante el árbol del mundo y siguió a Adite. Choyan se acercó a él y comenzó a hablar con cautela. Kalenim. ¿Sí? Kale respondió con indiferencia mientras pensaba en el saco lleno de dinero de antes. Pensar en ello le hacía sentirse tranquilo. Supongo que el dinero es lo mejor. Justo cuando Kale iba a sonreír, ¿Hizo algo el dios de la muerte? la pregunta de Choyan destruyó su paz. Giró lentamente la cabeza y lo miró. Choyan lo miraba con una mirada aterradora, tanto que Kale pensó que tendría pesadillas con ella. Verás. Kale podía decir que Raón y Adite también lo estaban mirando. Joven maestro Nim. Kale, que en ese momento había salido del territorio del árbol del mundo, pudo ver a Tasa corriendo hacia él con una sonrisa brillante. Intentó cambiar de tema al verla, Kalenim. pero la mirada de Choyan era aterradora. Kale no tuvo más remedio que hablar. Lo hizo de manera vaga y omitió los detalles importantes. Parece que quiere quitarme algo. Kale no podía explicar nada sobre la carta del dios de la muerte. En ese momento escuchó la voz seria de Adite. Sonaba asustada. Menos. ¿Es la muerte? ¿Qué más podría quitar el dios de la muerte que no fuera la muerte? Adite miraba hacia Kale preocupada y asustada. Tasa, que se acercaba, se detuvo y comenzó a hablar consigo misma. Menos. ¿Quiere la vida del joven maestro? Ay, güey. A Kale le comenzó a doler la cabeza. No, no es así. Kale dijo que no inmediatamente. Kale no tenía manera de saber cuáles serían las condiciones del trato con el dios de la muerte. Además, el árbol del mundo había dicho que era un trato, pero podría ser una oportunidad para decidir, como mencionaba la carta. Kale mantenía todas las opciones abiertas, y por eso dijo que no. Pero podría ser mi vida. El dios de la muerte podría querer la vida de Kale, ya que todas las opciones estaban sobre la mesa. Kale no tenía pensado compartir ese hecho con los demás. Simplemente dijo que Adite se había equivocado con una expresión severa. Sin embargo, esa expresión fue interpretada de manera extraña. Choyan comenzó a hablar con calma. Kalenim, no tienes que decirnos la verdad si no quieres. ¿Ah? ¿Esto no era lo que tenía en mente? Dije que Adite se había equivocado. Entiendo. Choyan miró en silencio a Kale y articuló cada sílaba. Sin embargo, estaba claro que no le estaba hablando a él. Ya no me asusta nada, nada. No dejaré que nada se interponga en nuestro camino. Kale tragó saliva. Era evidente que Choyan no le estaba hablando a él. Tal vez. ¿Le estaría hablando al dios de la muerte? Kale no se atrevió a preguntárselo y giró la cabeza. Vio a Raón meneando la cabeza con fuerza. Sus mejillas gorditas temblaban. Tasa tenía los brazos cruzados y miraba fijamente a Kale como si lo estuviera observando. ¿Le digo?
murmuró tan bajo que Kale no la escuchó. Entonces, Kale se acercó a ella. Tasha. Sí, joven amo. Kale organizó la información que había obtenido del árbol del mundo y de Adite y transmitió el mensaje a Tasa. Tasa miró a Adite con una expresión rara mientras Kale le explicaba la situación. Luego asintió y dijo algo después de escucharlo todo. Me preguntaba por qué eran tan amables. Adite miró a Tasa con una expresión incómoda, y Tasa sonrió suavemente hacia ella. Adite relajó sus manos como si se sintiera aliviada. Bueno, supongo que podemos volver a reunirnos aquí dentro de 3 días. Sí. Tasa dijo que lo entendía y que iría a visitar al alcalde Obante con los demás elfos oscuros. Claro, también nosotros vendremos aquí después de nuestros asuntos. Kale salió del pueblo de los elfos bajo el lago de la desesperación. Caos, destrucción, paz, qué bueno volver a verte, vamos. El pequeño elemental de fuego parece emocionado. Kale sostenía el látigo de oro en su mano mientras se dirigía al lago de la desesperación. El elemental de viento lo saludó alegremente. Ja, ja, ja. Mi discípulo número 1 y yo crearemos un viento de fuego destructivo, ja, ja, caos, destrucción. Kale comenzó a hablar con el elemental un tanto loco. Lléveme con el posible elementista. Su nombre es Sally, ¿verdad? Sí, ja, 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 caos, destrucción, felicidad. Una ráfaga de viento llevó a Kale en una dirección. Kale, es el posada donde te hospedaste. Los elementales de viento y de fuego llevaron a Kale a la posada donde conoció a Sally y a su abuela. Kale comenzó a caminar en la dirección del viento mientras hablaba. Raón. ¿Qué hay, humano? Llama a Bud de inmediato, después a Ron, y luego a Su Alteza. ¿A todos uno tras otro? Sí. Kale miró a Raón mientras éste tomaba el dispositivo de comunicación por video. Luego hizo contacto visual con Cho-Yan. ¿Vas a involucrar a todo el mundo? Kale sonrió en lugar de responder. Esta bola de fuego. Esta maldita madeja de hilo. Estoy harto de ella. En una esquina de la posada, Kale, que sostenía una pierna de pollo asada en una mano, comenzó a sacudir la cabeza. El grupo de Kale eran los únicos clientes en la posada. Humano. El niño llamado Sally parece estar luchando. Lo sé, ¿verdad? Kale pudo escuchar a Sally gritando mientras agitaba las manos en el aire. ¿Por qué demonios me haces esto a mí? Esta bola de fuego. En ese momento, Kale escuchó la voz del elemental del viento. Caos, destrucción. El elemental de fuego dice que esa es la reacción del humano aunque solo se acerque a él. Kale miró a otra persona por encima del hombro del posible elementista. Hizo contacto visual con la abuela de Sally, la posadera. Los dos se miraron abiertamente antes de que Kale girara la cabeza y saludara a Sally. ¿Querés charlar un rato? Sally miró a Kale. ¿Querés otra pierna de pollo? La mano que Kale levantó sostenía la pierna de pollo a medio comer. Sonrió incómodamente y respondió. Dame otra, y charlamos. Capítulo 484, Despelando capa tras capa 1. ¿Un contrato? El nieto de la posadera, Sally, suspiró y se sentó frente a Kale. Este lo miró y comenzó a hablar. Ya sabes que es un elemental el que merodea por aquí. La última vez que estuvo en esta posada, la abuela posadera había dicho algo mientras miraba al elemental de fuego que rodeaba a Sally. Mi marido me dijo cuando le dije que los podía ver. Me dijo que eran elementales. Me alivié de que mi hija no pudiera verlos. Temía que fuera como yo y pudiera verlos. Porque yo fui seducida por ellos. Me establecí en este lugar del Disper para poder verlos cuando aparecían. Pero este maldito lago seduce a la gente aunque no puedan ver a los elementales. La abuela había dicho que había construido su casa en este pueblo porque se había enamorado de los elementales. Sally había escuchado que le contaba esa historia a Kale y a los demás. Sí, lo sé. Sally siguió suspirando. Kale siguió mirándolo antes de mirar hacia otro lado. Humano, la anciana está sonriendo. Lo sé, ¿verdad? La abuela de Sally estaba sonriendo mientras miraba a Kale. Kale escuchó la voz del elemental de viento en ese momento.
El bebé elemental de fuego está triste. Caos, destrucción, tristeza, es lo que está diciendo. Naturalmente ignoró los comentarios locos del elemental de viento. ¿No quieres contratar al elemental? Kale prefería ser directo en lugar de andarse con rodeos. Lo mismo le pasaba a Sally. El joven de aspecto inocente con pelo castaño y pecas en la cara empezó a hablar. Yo pensé que estaba jugando conmigo. Miró hacia la bola de fuego junto a Kale con ojos llorosos. Un fuego rojo pasa al azar por mi ventana cuando trato de descansar después del trabajo. ¿Sabes lo sorprendido que estaba la primera vez? Me asusta así cada noche. Empezó a tirarse del pelo con las manos. Kale escuchó la voz urgente del elemental de viento en ese momento. No es así. El elemental de fuego dijo que esperó hasta que terminara el trabajo y se acercó a él para acercarse. Por favor, entrega el mensaje rápidamente. Urgente, urgente. Kale abrió la boca para hablar. Elemental de fuego dice que esperó hasta que terminaras el trabajo antes de acercarse a ti para acercarse. Ah. Ya veo. Lo entiendo. Pero ya ves. ¿Sabes lo que hace cuando voy a la cocina a trabajar? El fuego de la fragua de la cocina se dispara de repente. ¿Sabes cuánta comida terminé quemando por culpa de eso? Kale transmitió la respuesta urgente del elemental de viento. Sobre eso. El elemental de fuego quería contratarte y pensó que debía mostrarte sus poderes para hacerlo. Y la única oportunidad que tuvo fue cuando llegaste al fuego dentro de la cocina. Así es, dice que quería mostrarle al humano el poder del rayo de fuego y el mar de fuego. No compartió esa parte. Además, Sally todavía tenía más que decir. Puso en llamas la ropa de algunos clientes. Incluso les prendió fuego a la comida. Por eso hay un rumor de que la posada tiene un fantasma de fuego que la posee. Dice que esas personas borrachas armaron un escándalo y te pusieron las cosas difíciles, que incluso intentaron meterse con tu abuela. Los hombros de Sally se estremecieron al escuchar la respuesta de Kale. Ahora que lo pienso, así fue. Sí, dice que estaba tratando de protegerte. También dice que realmente no iba a hacerles daño, solo los estaba asustando. La voz de Sally se volvió lentamente más silenciosa y débil. Luego frunció el ceño como si estuviera tratando de pensar en algo antes de empezar a murmurar en voz baja. Pero la bolsa de un cliente que fue atacado así y se fue terminó ardiendo. Dijo que el fantasma de fuego de aquí le hizo daño. Ese cliente dijo, solo espera, no te dejaré en paz. Estaba murmurando para sí mismo que iba a traer a algunos aventureros que conocía para armar un escándalo. ¿De verdad? Sí. Por eso quemó su bolsa y lo dejó sin un centavo. Kale se dio cuenta de la extraña atmósfera. Sally estaba refunfuñando que el elemental de fuego lo había dañado y que se había metido con él, pero era comprensible después de escuchar la versión del elemental de fuego. No parece que le desagrade el elemental de fuego. Kale empezó a hablar de nuevo. Es porque es un bebé elemental de fuego que tiene menos de 2 años. ¿Oh, es muy joven? Los ojos de Sally se abrieron de par en par. Lo es, parece que le gustas mucho. Así es. El elemental de fuego dice que le gusta este posible contratista. El elemental de viento asintió rápidamente. Kale, que estaba a punto de ignorar los comentarios, no pudo evitar temblar de miedo. Dice que al igual que tiene el poder explosivo de la destrucción dentro de su linda apariencia de bola de pelo, este joven es igual. Parece inocente por fuera, pero tiene el potencial de un rayo de fuego aterrador en su interior. ¿Este chico tiene algo así? Kale no podía creerlo. Luego se dio cuenta de que Sally miraba hacia su abuela. Luego se mordió los labios y empezó a hablar. De todos modos, no estoy interesado en contratar o en esa bola de fuego. Eso es mentira. El elemental de fuego dice que siempre mantenía la ventana abierta cuando nevaba o llovía y la cerraba cuando entraba. También preparó una pequeña estufa para que el elemental de fuego descansara en la esquina de su habitación. La expresión de Kale se volvió aún más extraña. ¿De verdad no estás interesado? La abuela empezó a hablar en ese momento. TCK. Realmente no puedes hacer nada con la sangre. Los hombros de Sally empezaron a temblar. Construí mi hogar en este pueblo porque fui seducido por los elementales. Mi hija y mi yerno eran unos gamberros que necesitaban ir a aventuras para vivir. El abuelo de ese gamberro también era aventurero. ¿A dónde podrían ir esos genes? La mirada de Sally se dirigió lentamente hacia su abuela.
La abuela sonrió a su nieto. Estás tratando de ignorar al elemental y atarte a la posada por tu vieja abuela. ¿Pensabas que no me daría cuenta? Los ojos de Sally se abrieron de par en par y evitó la mirada de su abuela. Ella miró a Sally con simpatía. Honestamente hablando, su capacidad para administrar esta posada estaba disminuyendo día tras día. La posada no le daba mucho dinero, pero no tenía forma de sobrevivir en este lugar frío si ni siquiera podía administrar este lugar. ¿Cómo podía su nieto no saberlo? Lo sabe. Por eso este buen chico vive con los ojos y los oídos cerrados. Por ejemplo, ignorando al elemental. Había visto a Sally asomándose para ver al elemental de fuego mientras estaba en el pasillo. Conocía bien a su nieto. Solo hay una cosa que esta abuela quiere de ti. Sally estaba mirando al suelo. Sabía lo que iba a decir su abuela. No mueras antes de que yo muera. Y vive tu vida haciendo todo lo que quieras hacer. Esa era la razón por la que había evitado al elemental. No podía oír su voz, pero recordaba cómo la bola de pelo roja había respondido según sus emociones. El silencio llenó el área. Solo el grupo de Cale estaba en la posada porque no tenía muchos clientes en general. Humano, se siente un poco triste, también es conmovedor. La voz de Raón resonó en la mente de Cale. No era solo la voz del joven dragón. Caos, destrucción, paz. Soap, tanto yo como el bebé elemental de fuego estamos llorando. Soap. El bebé elemental de fuego dice que su contratista es realmente una persona cálida con el destino de destruir el mundo, destruye toda la oscuridad. Cale, que giró la cabeza porque su mente estaba llena de ruido, se dio cuenta de Choyan. Choyan estaba de pie allí sin expresión, como si estuviera pensando en algo. ¿Qué le pasa? Cale había encontrado extraño que Choyan pareciera estar pensando en algo desde que salieron del pueblo del árbol del mundo. Choyan lo miró en ese momento y comenzó a hablar. Kalenim. Cale lo miró con una mirada que decía, ¿qué? Choyan comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera respondiendo a la mirada. ¿Por qué crees que masacraron a la gente de Harris Village? Simplemente lo hicieron para obtener mana muerto del bosque de la oscuridad para dárselo a las sirenas. ¿Ah? ¿Eh? Sucedió cuando Cale se encogió al ver la mirada viciosa de Choyan. Sally comenzó a hablar. Estoy seguro de que querría irme si contrato al elemental. Entonces puedes irte. La abuela respondió bruscamente. ¿Y qué hay de ti, abuela? Las pupilas temblorosas de Sally se dirigieron hacia su abuela. Cuando su abuela estaba a punto de hablar. ¿Ya ves? ¿Yo? Sally podía ver a Cale sonriendo mientras sacudía la pata de pollo en su mano. Tengo mucho dinero. Disculpe. Alquilaré esta posada. El alquiler debería ser suficiente para que tu abuela viva tranquilamente. También contrataré a tu abuela si lo desea. Puede ser gerente de la posada. Disculpe. Sally, la abuela e incluso los elementales miraron hacia Cale con expresiones extrañas. Yo dirijo un negocio de posadas. ¡Así es! ¡Humano! ¡Está ahí! El Invisible Rean agitó sus alas. Cale continuó hablando. Es una posada que contrata empleados que pueden enfrentarse a la mayoría de los aventureros o matones podridos. Sí, de hecho. Son muy fuertes porque son originarios de los famosos bandidos de Mount Liv. El lenguaje se puede manejar con un dispositivo mágico. O eso o podría ser que Ron pusiera a los empleados bandidos en un entrenamiento riguroso para que aprendieran el idioma. No tenemos ninguna ubicación en el continente occidental, pero tenemos la posada número 1 en el continente oriental. Se encogió de hombros ante el dúo abuela-nieto que lo miraban con expresiones en blanco. Luego agregó. No hay que preocuparse por no ganar dinero. Existe la posibilidad de obtener nuevos ingresos. Humano, ¿cómo vamos a ganar dinero? Cale comenzó a sonreír. Pensó en los elfos que dijeron que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa y en los matones del gremio de mercenarios que estaban pensando en venir al continente occidental. Todos eran personas que ya se habían beneficiado mucho de Cale o que se beneficiarían en el futuro. Entonces, ¿no debería beneficiarme de ellos también? La Casa Mola necesitaba hacer su presencia oficial en el continente occidental también. Se imaginó la posada número 2 de Esperanza y Aventura mientras comenzaba a hablar. Puedo pagar el alquiler por adelantado si quieres también. Me encargaré de todo.
Luego le hizo una pregunta a Sally. ¿Qué quieres hacer? Sally sintió que un halo dorado salía de Kale. Luego vio cómo la bola roja de lana se retorcía y dibujaba algo en el aire. Se deshizo como hilo mientras creaba letras en el aire. Esto era algo que solo Sally y su abuela podían ver. Quiero ser parte de la familia también. Sally miró a su abuela antes de asentir con la cabeza hacia la bola de pelo roja. Sally había crecido solo con su abuela y su abuelo fallecido. Había visto a numerosos viajeros detenerse e irse. Miró hacia esta bola de lana que era lo único que no se había ido de su lado y comenzó a hablar. Yo y mi abuela queremos ser familia con ese elemental de fuego. ¡Oh! Chispas de fuego brillaron en el techo de la posada. Cajajaja, el bebé elemental de fuego está animando caos, destrucción, amor, cajajaja. Kale ignoró al loco elemental de viento y extendió la mano hacia Sally. Entonces, ¿cerramos un trato? Disculpe. Nada en el mundo. Es gratis. Kale miró a la persona que lo interrumpió y terminó la frase. La abuela estaba sonriendo. Kale le devolvió la sonrisa y le hizo una pregunta a Sally. ¿Volverás a mis condiciones? Luego extendió la mano. Ah, jaja. Sally sonrió torpemente y comenzó a hablar. ¿Podemos darnos la mano después de que limpies? Ah. Kale rápidamente se limpió la salsa de la mano. ¡Humano! ¿Vamos a volver por el elemental y el bebé elemental de fuego? Sí, volveremos en 3 días. Kale, quien terminó de hacer el trato, se fue con Raon y Choyan mientras se dirigían a su próximo destino. Le había pedido a la sacerdotisa elfa Adite que cuidara a Sally y a la abuela. Oh. Mi bondad, una elfa. Sally estaba asombrado mientras la abuela estaba en shock después de ver a la elfa aparecer en la posada. Adite te ayudará a contratar al elemental. Encantado de conocerte. Adite fue bastante respetuosa con los dos humanos. Mi bondad ese número 1 problemático no importa. Estoy tan feliz de ver que alguien está dispuesto a contratar a ese lindo elemental de fuego. Definitivamente te ayudaré a crear un contrato seguro y firme, y te enseñaré formas de manejar ese problemático. Algunas artes elementales simples. Tanto Adite como Sally parecían entusiasmados. La abuela parecía satisfecha. Kale, gracias. El elemental de fuego dice que está feliz de haber contratado al humano. Felicidad. Destruye la oscuridad pronto. Gran explosión. Mar de fuego posible pronto. Eso es lo que dijo. Todo terminó bien, incluyendo 2 elementales felices. Muchas gracias, Kale Nim. Ese elemental de fuego era uno del que incluso los elfos tenían miedo. De todos modos, un niño que todos evitaban. Ese elemental de fuego debería calmarse ahora que conoció a un contratista tan gentil. Estoy tan aliviado. El lago debería estar a salvo de quemarse ahora. Kale no pudo compartir los rasgos de Sally y la determinación del elemental de fuego con la aliviada Adite. Kale Nim, ¿entramos? Kale, quien salió de sus pensamientos, asintió con la cabeza hacia Choyan, quien tenía su mano en la perilla de la puerta. Sí. Chirrió. El palacio del reino de Rohan. Esta puerta simple y vieja, que era diferente a las otras puertas limpias con artesanía experta, se abrió lentamente. Reveló lo que había dentro de la habitación. Era actualmente la mitad de la noche oscura. Solo una persona estaba sentada allí bajo la luz de la luna brillando en la habitación vacía. Bienvenido. Alberu Crossman. Estaba solo en la gran biblioteca del palacio de Rohan saludando a Kale. Kale le había pedido textos antiguos con información sobre la puerta al mundo demoníaco, así como registros antiguos sobre la familia real Crossman y el reino de Rohan. Estaba aquí para escuchar lo que Alberu había encontrado. Su Alteza. Kale lo saludó y trató de entrar. Detente. Sin embargo, Alberu le mostró la palma de la mano para detenerlos. Guardias, bibliotecarios y administradores. Nadie más estaba allí excepto Alberu. Señaló a Kale. Tú entras solo. Solo Kale podía entrar. Choyan y Raon no podían entrar. ¿No dijiste que querías escuchar un secreto? Alberu estaba de pie allí con una extraña sonrisa que parecía estar llena de amargura y angustia. Bueno, si lo que quiero escuchar es un secreto, entonces. Kale sonrió mientras entraba a la biblioteca.
Con gusto entraré.